Lorenzo Felipe Jiménez Rojas, pertenezco al grupo de Ingeniería de Sistemas. Estoy exponiendo la unidad 2, fase 2, sobre cultura, un concepto antropológico. Primero vamos a hablar sobre el concepto. Primero, la cultura se define como un producto de aprendizaje que se produce en el seno de una sociedad. Cada sociedad tiene una cultura establecida que nos diferencia de otras. Eso se ve reflejado en el arte, en la música, en la danza, en la mitología, que nos diferencia de cada una de las sociedades. Desde el punto de vista antropológico, se pueden distinguir dos grupos. Uno que es los llamados materialistas, que tienen como premisa considerar que la cultura es el comportamiento observado. Y los objetos materiales pues citan esa adaptación de un grupo en un entorno social. Los mentalistas consideran que la cultura es una abstracción, es decir, una serie de reglas dadas ya o determinadas por el comportamiento y la fabricación de esos objetos materiales. La cultura se nos considera como una teoría, se nos presenta como una teoría que nos ayuda a comprender una serie de hechos que se ordenan y nos dan un sentido en cuanto a la relación de un grupo determinado de individuos. Hay varias premisas que hacen que esos dos conceptos sean similares, donde haya una unanimidad. La cultura es una referencia para todos los comportamientos de un grupo, sea ya por el comportamiento, por la observación dada por los objetos materiales o por las reglas o normas dadas en una sociedad a lo largo de generación y generación que se van acoplando. Y cada cultura o sociedad las adaptan a a los tiempos modernos, o solamente hacen parte de su historia. Listo. Cada cultura responde a un conjunto de símbolos determinados, los cuales establecen las relaciones y las comunicaciones de los individuos de cada sociedad o de cada grupo. Es decir, cada uno tenemos nuestros propios códigos con los cuales nos identificamos. Un ejemplo son, digamos, frases comunes que solamente conocen, un ejemplo, los colombianos. Nosotros tenemos palabras que solamente nosotros conocemos y que otras culturas pues les hacen de pronto a veces extrañas, pero eso hace que nos identifiquemos como cultura. Listo. Hay varios términos que hay que, pues digamos, definir y resaltar dentro de la antropología sobre la cultura. Uno es la enculturación, que habla sobre el aprendizaje, que es tanto consciente o inconsciente, que se transmite de generación en generación y que hace que cada uno se sienta identificado dentro de esa sociedad o grupo y que se adapte mejor a ese grupo, que va desde la niñez, desde el modo de hablar, el modo de pensar, digamos, el aseo personal, etcétera, y que eso va en continuo aprendizaje. Eso no solamente termina con la niñez, sino que en la vida adulta hasta la muerte de cada individuo. O sea, es una adaptación que se tiene que hacer para que uno pueda pertenecer a un grupo determinado o una cultura. Hay otro término que es el relativismo cultural. Ese habla sobre el hecho de que cada cultura posee características comunes que la diferencian, que son comunes con los demás, pero que a la vez la diferencian de cualquier otra. Un ejemplo puede ser el hecho de que en unos países se, se, se ha, digamos, se ha visto de buena manera o no sea, digamos, de tener varias esposas. Un hombre se case con varias esposas, eso es algo que solamente ellos mismos conocen, ellos no lo critican, nosotros lo podemos ver de otra manera. Entonces, pero ellos lo tienen como un concepto normal. Pero entonces cada sociedad tiene su manera de
juzgar o de tener el criterio propio para saber si esa conducta es inapropiada o no. O sea, otra sociedad lo ve de otra manera, entonces no saben por qué razón ellos le ven bien normal ese tipo de comportamientos. El etnocentrismo hace referencia a que un tipo o término de cultura cree que su modo de hablar, su gastronomía, es superior a la de los demás y que hacen que haya, digamos, ciertos choques entre, como la xenofobia, por ejemplo. O que hayan ocurrido varios sucesos en la sociedad y en la historia que pues, son vergonzosos, por ejemplo, lo que sucedió con el nazismo, lo que pasa con los fundamentalistas islámicos, los yihadistas, lo que sucede en este momento con la frontera México-norteamericana, que hace que se produzca ese racismo o xenofobia, que hace que el etnocentrismo eh, contribuya a eso. La música también tiene un papel importante porque la música es como una expresión universal ligada a la cultura, que en todos los momentos de la vida hacen parte de la cultura, de, la, de un aspecto relevante de cada sociedad y hacen que pues sea como la música es considerada como una eficacia social. Un ejemplo, por ejemplo, la tradición del blues o el gospel en Estados Unidos, que hacen que esa sociedad, digamos, étnica, que es la afroamericana, la haya consolidado como una característica propia en el aspecto religioso, en el aspecto musical, los cantantes afroamericanos que sean importantes y que se diferencien de la sociedad blanca en Estados Unidos, que indican que eso es una característica propia de ellos. Y que es la función de la música es reforzar estas experiencias que son significativas para la vida social y la función social de de cada un individuo. Bueno, así a largos rasgos ha sido mi exposición o lo que pues, pude comprender sobre el término de la sociedad, la cultura y la sociedad. Gracias.